Vamos a tomar contacto con el diputado Carlos Delfrado, que muy gentilmente nos va a atender. Estuvo aquí en algún momento visitándonos, siempre recorre aquellos medios zonales, alternativos, una de las pocas voces que podemos nosotros felizmente buscar a la hora de recorrer esta delicada situación que vive la República Argentina, el tema de Eduardo Trasante, el tema de Vicentín, y Carlos claramente es una de las voces más autorizadas para poder llevar adelante. Carlos, te saluda Ariel Marini por Reporter 2, Canal 2 del Cordón Industrial. ¿Cómo estás? Hola Ariel, un gustazo salir con vos. ¿Cómo estás? Muchas gracias por atendernos. Por favor. Bueno, sorprendidos, dolidos, entristecidos por lo de Trasante, ¿qué lectura haces del asesinato del ex concejal? Que el que lo mató a Trasante pudo haber tenido motivos personales, pero el que dio la posibilidad de que lo pudieran asesinar tenía motivos políticos mafiosos. Porque la consecuencia del cadáver de Trasante exhibe un mensaje político mafioso en dos dimensiones, en contra de los pastores comprometidos con lo social, en la lucha pibe por pibe para que no sean soldaditos ni esclavos en los lugares donde venden droga durante 12 horas encerrados al lado de afuera. Es un mensaje muy fuerte para con ellos, para con esas personas que religiosamente se juegan en serio por construir un reino de los cielos acá, porque es acá donde se ama, se sufre, se sueña. Y por el otro lado, un mensaje inédito en la política santafesina: el asesinato de un ex concejal no existe con registros en los últimos 40 años de historia política rosarina. Lo único que se puede recordar es el asesinato en el amanecer de la democracia recuperada contra el ex diputado provincial de la democracia progresista Mario Armas en pleno centro de Rosario, Córdoba y Paraguay, y el atentado muy mal investigado en su momento que fue contra Bonfatti en octubre del 2013. Ahora, fuera de eso, lo que pasó con un ex concejal es la primera vez, es inédito. Por eso me parece que el mensaje político mafioso, más allá de las particularidades de la investigación, que por supuesto sigue, que no se sabe si hubo motivos más personales, pero la consecuencia es política mafiosa. Exactamente. Y frente a este panorama, Carlos, que sos un estudioso del narcotráfico, a la sociedad, ¿cuál es el mensaje? ¿Se puede? Que cualquiera puede ser muerto. Claro. En cualquier momento. Las mafias matan cuando quieran. Esta es la cuestión fundamental, por eso es tan importante meter esto en el contexto. Es en este momento en donde todo se enrarece cada vez más, porque están encerrados las cúpulas de 3 de los grandes grupos narcos que nosotros denunciamos en Soledad en febrero del 2013, cuando decíamos que había 4 grupos en la zona del Gran Rosario: los monos, los canteros, los monos en realidad, los canteros, Luis Medina, los pillines y Esteban Alvarado, que lo dijimos en Soledad cuando nadie hablaba de él. Esos 4 hoy tienen distintas suertes, pero todas sus cúpulas están encerradas o muertas, pero estando encerradas siguen manejando desde adentro de la cárcel, tal como ocurre en la experiencia latinoamericana más cercana, que es Brasil, en donde los principales grupos narcos en San Pablo fundamentalmente se manejan desde la cárcel. Así que me parece a eso asistimos, y me parece que esa es la cuestión de fondo. Carlos, ¿qué lejos estamos de lo que pasó en Colombia, de lo que sucede en México con el narcotráfico? No, esas son otras realidades. No tenemos esa dimensión, porque acuérdense siempre que lo de Colombia y México son carteles nacionales. Acá estamos hablando de bandas narcopoliciales regionales, muy chiquitas. No tenemos esa dimensión. Así que despejemos esa idea. Bien. Lo que sí creo que tenemos cercanía con ex ciudades industriales como San Pablo, en donde nosotros, ex cordón industrial del Gran Rosario, hemos dejado los agujeros negros suficientes como para que allí la gente, a la hora de sobrevivir, busque algo material y se agarre de la droga y de las armas. Carlos, ¿y por qué no llega la solución? ¿Hace falta decisión política? ¿Cómo? Acuerdo. Un acuerdo sobre, para mí, 3 puntos básicos que serían algo así como, si querés, una especie de pacto de la Moncloa sobre España. La cuestión de la seguridad acá en la provincia de Santa Fe: disminuir las armas, reducir los nichos de corrupción en la policía provincial y en las demás fuerzas de seguridad nacionales que están participando en la provincia de Santa Fe, y atacar el circuito del dinero, el lavado de dinero que se da en bancos, en mutuales, en mesas de dinero, en mesas de cambio, ahí en donde generalmente no entran los que van a hacer allanamiento. La guita de todo esto no se maneja en el barrio, se maneja en los centros de Rosario, de Santa Fe, de Rafael y de San Lorenzo, por nombrarte las 4 ciudades que hoy están más afectadas por los crímenes.
Carlos, a vos te descuento, pero el resto de la clase política ¿está a la altura de hacer un pacto de la Moncloa para tratar de avanzar en cuanto al tema de la inseguridad en la provincia? Y estamos lejos, estamos lejos. Yo creí mucho en la reunión que tuvimos el 20 de enero, cuando se había dado la primera parte, lo que yo decía, el primer tiempo del partido final entre los monos y Alvarado, que tuvo el entretiempo que fue el aislamiento muy duro que se hizo en la primera parte de la pandemia. Ahora está relajado y por eso tenemos un segundo tiempo, un segundo pico de asesinatos en la zona. Pero cuando estábamos en el auge de ese primer tiempo, cuando Saín había empezado con el desplazamiento de nichos corruptos de la policía y por lo tanto se dejaban desarticuladas cajas negras de policía, ahí era muy bravo todo lo que estaba pasando. Ese 20 de enero sesionamos en una comisión amplia de seguridad, sacamos un documento todas las fuerzas políticas, lamentablemente no pusieron lo del lavado de dinero, que para mí es fundamental, y ahí perdimos una oportunidad. Ahora tenemos otra oportunidad a partir del dolor, de la dimensión política que tiene el asesinato de Trasante. Veremos qué pasa. Carlos, te llevo al otro tema y que también tiene en nuestra región una marcada agenda, que es el tema Vicentín con la planta aquí en San Lorenzo. Bueno, aparentemente ahora el gobierno nacional daría atrás en el avance sobre la expropiación. ¿Cuál es tu posición al respecto? No me gusta para nada la reunión que tuvo lugar en Reconquista ayer, en donde el gobierno de la provincia termina ofreciendo un fideicomiso, mecanismo de rescate para Vicentín. El que va a negociar por Vicentín es Maximiliano Paduan, un hombre que tiene inhibidos sus bienes, porque queda demostrado en el informe que presentó el fiscal Policita el 8 de julio pasado, que él fue uno de los que, tomando dinero del Banco Nación, dineros públicos del pueblo argentino, porque es del Banco Nación, los debió a cuentas particulares, llevó el dinero del pueblo a cuentas particulares, llevó dinero del pueblo a sus propios bolsillos, eso es robo. Que esa gente negocie con el Banco Provincial de Santa Fe para defender supuestamente la empresa, es en realidad que el gobierno de la provincia se presta a darle impunidad a estos tipos que son delincuentes guante blanco. No me gusta para nada, porque más temprano que más tarde, una vez más vamos a tener la película del Estado bobo y cómplice, en donde el Estado santafesino va a tener que poner plata, el Estado de la Argentina va a tener que poner plata. Y yo me pregunto, si el gobierno de la provincia tiene plata para ponerle a estos delincuentes de guante blanco, ¿por qué no se lo da a los docentes reemplazantes, a los jardines de infantes que están desesperados sin plata, a la muchachada del ingenio Las Toscas, o reactiva definitivamente Verbano? ¿Por qué hay que dárselo a los tipos que se llevaron 795 millones de dólares entre agosto y diciembre del 2019 y por lo tanto no tienen ninguna crisis, sino que la vaciaron y se robaron la plata del Banco Nación? ¿Por qué hay que apoyarlo a esos tipos? ¿Por qué hay que ser bobo y cómplice con delincuentes de guante blanco? Claro, no se puede creer. Aquí estamos en una situación de, por ejemplo, me decían, monotributistas que pagan ingresos brutos y a estas empresas la van a salvar después de que se ha establecido la triangulación con Vicentín Paraguay y en varias cuentas offshore del resto del país, ¿no? Pero por eso lo que digo, me parece muy alevoso, no me gusta para nada el cariz que se está tomando, porque además no tiene nada que ver con lo que había anunciado el presidente de la Nación el 8 de junio, de intervención para profundizar la investigación y posterior expropiación. Estamos muy lejos de eso y por lo tanto estamos más cerca de los intereses, de la impunidad que necesitan estos malísimos empresarios porque son delincuentes de guante blanco, e insisto, una distinción, una discriminación enorme con los docentes reemplazantes o con los pequeños empresarios o los pequeños comercios de Baigorria, de Bermúdez, de Rosario, que hacen bien las cosas y no tienen el apoyo que ahora le van a dar a Vicentín. No tiene sentido realmente. ¿Y cuál es tu posición, tu pensamiento sobre la gente, el vecino común genuino que sale justamente a defender a Vicentín en marchas, en movilizaciones por lo que hipotéticamente es un avance contra la propiedad privada en la Argentina? Yo creo que hay que insistir en difundir la información, hay que decirle a la gente, estos tipos de Vicentín hacen que la historia de 90 años se sintetice en los últimos años en delincuente de guante blanco. Insisto, se robaron a través de 1.418 transferencias que hicieron con el dinero del pueblo, con el dinero del Banco Nación, con el dinero que tanta gente va a buscar para hacer el sueño de la casita propia, se la llevaron a sus bolsillos. Eso es robo. Son delincuentes de guante blanco que merecerían estar presos.
A esos tipos no solamente los sentamos como interlocutores válidos del gobierno de la segunda provincia de la Argentina, como pasó ayer en Reconquista, sino que además le vamos a poner plata a delincuentes de guante blanco. Una vez más el Estado le va a garantizar la fiesta privada que ellos hicieron. Eso es lo que hay que decirle a los vecinos. No están defendiendo la propiedad privada, están defendiendo a delincuentes de guante blanco. Carlos, muchísimas gracias por atendernos, un gusto tenerte acá en Reporter 2 como siempre. Igualmente, Ariel, hasta cualquier momento.